Pues voy a pedirle al Señor su santa palabra para que comencemos esta reflexión sobre la Santa Eucaristía. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Y dice así, versículo 6, perdón. La sabiduría divina. Ahora bien, enseñamos sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que son pasajeros, sino que enseñamos la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido, porque de haberla conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, sino que, según está escrito, ni ojo vio ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Pues, ¿qué hombre sabe lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también las cosas de Dios nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido, y enseñamos estas cosas no con palabras aprendidas por sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu, expresando las cosas espirituales con palabras espirituales. El hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él, y no puede conocerlas, porque solo se pueden enjuiciar según el Espíritu. Por el contrario, el hombre espiritual juzga de todo, y a él nadie es capaz de juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para darle lecciones? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Como decía el Padre, la Eucaristía es el don más maravilloso, la columna de nuestra fe. No hay nada que el diablo deteste más que la Eucaristía. No hay nada, la pesadilla más grande de los infiernos es la Eucaristía. Por eso, con eso podemos entender lo siguiente: ¿qué habrá más importante en la tierra a nivel humano que un sacerdote? El sacerdote es el que Dios escogió y ungió para que nos traiga nada menos que este misterio tan impresionante que es la Eucaristía. Si no fuera por la Eucaristía, este mundo estaría destruido por el diablo. La Eucaristía detiene las fuerzas del mal completamente. Por eso, partamos del siguiente punto. Cuando nosotros vemos toda la historia sagrada, vemos misterios como, por ejemplo, Dios educando a los hebreos en el desierto, y en un día murieron más de 20,000 porque tentaron a Dios. Lo tentaron, estaban diciéndole: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estaba mejor la comida, allá estaba mejor esto y lo otro. Murieron más de 20,000 porque murieron por mordeduras de serpientes. Y Moisés fue a implorarle a Dios misericordia, y el Señor lo mandó a hacer una serpiente de bronce que la pusiera en un palo, y todo el que lo mordiera la serpiente miraba esa serpiente de bronce y se curaba. Pero miren que esa serpiente de bronce en el palo eran señales que anunciaban a Jesús en la cruz,
que viene a morir al pecado, no porque Él fuera pecado ni tuviera pecado, pero porque Él murió por nosotros para salvarnos del pecado. Entonces Él se hizo maldición en un palo que era para los que estaban malditos. Él siendo inocente, pero para salvarnos a nosotros. Entonces todo el que miraba ese palo con esa serpiente de bronce se sanaba de la mordedura de serpiente que habían sido envenenados por la desobediencia y por tentar a Dios. Dios les perdonaba cuando miraban esa serpiente. Ya estaba como anunciando lo que iba a pasar. Ya cuando muere el Señor en la cruz, sucede algo antes de la muerte, y es que tuvo la última cena, y Él los instruyó qué era lo que tenían que hacer de ahí en adelante, y cómo se iban a reunir para partir el pan, que es la forma en que lo llama San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Se ven pasajes explicando él que se habían reunido para partir el pan, queriendo decir para celebrar la Eucaristía. Y durante la última cena ocurren cosas así. El Señor les enseñó cómo iban a partir ese pan y tomar de ese vino para tenerlo a Él entre ellos, y presenta ese misterio del sacrificio del Señor, que ya está preparado, porque cuando Él instituye la Eucaristía, inmediatamente después se va al huerto, y allá es donde lo arrestan y comienza la pasión. Pero sucedió algo muy trascendental antes de eso. Él moja el pan en vino y se lo da a Judas en la boca y le dice: vete a hacer lo tuyo. Las Escrituras dicen que los apóstoles pensaron que Judas se había ido a hacer alguna diligencia porque él era el que manejaba el dinero. Pero resulta de que Judas, en la palabra dice, y Satanás entró en Judas. Piensen en esto: Judas Iscariote estaba en pecado mortal, porque él iba a salir a traicionar al Señor. Y el Señor ya había instituido la Eucaristía, o sea que eso que le dio fue la Eucaristía. Y Judas se lo tomó en pecado mortal, y por eso le entró Satanás a él, porque recibió la Eucaristía en pecado mortal y se fue. ¿Cuántas veces no venimos nosotros a comulgar sin prepararnos y hacemos el papel de Judas Iscariote? Ahí se comprueba de que antes de Jesús vivir la pasión, Él comienza a prepararse como pan de vida. Primero, esa traición de Judas, el Señor la anuncia, y después de eso, el Señor vive ese dolor tan grande que vive en el huerto de los olivos. Cuando Él estaba en el huerto y ese ángel le trae esa copa, mucha gente piensa que la copa que no se quería tomar es que Él no quería dejarse crucificar, pero eso no es verdad. Obviamente que Él se hizo perfectamente humano también, y tenía que tener sus preocupaciones de la muerte que iba a vivir, como a Él también le daba hambre y le daba frío y le daba sed y muchas otras cosas humanas. Pero la copa que Él no quería tomarse era que estaba viendo todos los que se iban a condenar antes de Él regresar, y eso lo hizo sudar gotas de sangre. Y por eso Él pedía que los apóstoles no se durmieran, porque los quería tener como testigos ante el Padre Celestial, para poder utilizarlos a ellos, que eran carne humana, instrumentos, utilizarlos para que más almas se salvaran de las que Él estaba viendo que se iban a condenar. Y por eso es que cuando nosotros vamos a la adoración al Santísimo, estamos exactamente en Getsemaní, como Juan, Pedro y Santiago, como testigos ante el Padre, para que Jesús nos utilice para salvar almas. Esto es algo muy importante de entender. Entonces, en Getsemaní, el Señor ya prepara esa Eucaristía un paso más. Ya va a llegar
a la plenitud de la transubstanciación, que cuando a Él lo crucifican y muere, el Señor al morir en la cruz venció al demonio, porque el desfile del Vía Crucis es un desfile de Jesús arrastrando a los demonios para derrotarlos en el Gólgota. Pero miren cómo es el diablo. El diablo es 100% malo. Y por eso Él se fue atormentando a Jesús hasta el Gólgota. Sabía que le iban a matar su humanidad. Todo esto sabía. Se fue atormentando a Jesús y sabía que al final iba a perder. Cuando Jesús expiró, los infiernos aullaron desde el fondo, porque esa fue la derrota total del diablo, la muerte de Jesús. Porque esa no era muerte, esa muerte era resurrección. Esa muerte era cómo el Señor había arrastrado esta carne, la crucificó y de ahí hizo nada menos que el tiquete de nuestra salvación. Cuando un sacerdote se viste en la sacristía para celebrar la Eucaristía, se pone sus vestimentas litúrgicas, el infierno tiembla, porque cuando se celebra la Eucaristía, desciende la corte celestial sobre el altar. La luz que irradia toda esa presencia celestial enceguece todos los demonios que hay en el área de esa parroquia o del lugar donde se celebra la misa. Por eso todas las obras del diablo quedan detenidas cuando la Eucaristía se celebra. ¿Cómo la odiará? Porque durante la Eucaristía se salvan muchas almas, personas que estaban agonizando y se hubieran podido condenar. Con la Eucaristía que usted está recibiendo en ese momento, el Señor cristifica su sangre y compra la salvación de las almas que estaban en peligro de condenarse en el momento que usted comulgó. Cada que comulgamos nosotros, estamos rescatando almas, porque el Señor utiliza nuestra sangre que la cristifica con la Eucaristía. Pero para esto hay que tener algo muy claro. Para nosotros ser instrumentos eucarísticos de reparación, como fuimos creados para ser, tenemos que sobrevivir dentro de los sacramentos. Miren que a nosotros se nos dio una gracia sobrenatural que no se le ha sido dada a ningún otro ser humano. ¿Y por qué razón? Porque nosotros somos el ejército de Dios que protege las almas. Ustedes han visto que como mexicanos ustedes tienen un ejército de México que vela por la seguridad del país y está encargado de defenderlos a ustedes de muchos males y peligros. Pero esos militares son tan ciudadanos mexicanos como ustedes, no hay diferencia, tienen los mismos derechos, solo que ellos tienen que ofrecer su vida hasta la muerte, si es necesario, por la seguridad de ustedes. Pues de la misma manera, en toda la humanidad entera, nosotros somos la Iglesia de Dios y estamos encargados de proteger las almas de toda la humanidad entera. ¿Y protegerlas de qué? Del diablo, del mal. Nosotros somos el ejército que cuida de las almas y también el ejército que trae almas a Dios. El resto de la humanidad tiene los mismos derechos que nosotros, porque son la nación de Dios, la familia humana. Todos son hijos de Dios. Nosotros somos el ejército que los cuida espiritualmente. Entonces, para poder vivir esa responsabilidad como soldados de Cristo eucarísticos, necesitamos vivir en el sacramento de la reconciliación también, en la confesión. Lo primero que Jesús hizo cuando resucitó, dentro de las primeras cosas que hizo, se le apareció a los apóstoles que estaban encerrados bajo llave de miedo de los judíos y les dio el poder para perdonar pecados o retenerlos. Y antes de esto le había dado las llaves del cielo a San Pedro y le había dicho: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Y así fue como le dio poder a la iglesia para atar o desatar, solo a la iglesia. Y el demonio no le obedece a nadie más. Usted puede pretender venirse acá a confesarse solo con el Señor y venir a comulgar. Eso no se hace. Precisamente por eso Jesús instituyó la confesión Él mismo, porque nosotros tenemos una mancha, que es el pecado original, que es muy rebelde. Y por eso tenemos que constantemente humillarnos ante otro pecador para confesar nuestros pecados, y así rescatamos el corazón, rescatamos ese corazón otra vez frágil, un corazón blando, para poder que la Eucaristía, al recibirla, la podamos servir como debemos servirla para todas las almas que debemos alimentar. Y esa es nuestra tarea, nuestro deber. No se pueden imaginar lo que yo sentí cuando el Señor me mostró los 33 años que yo viví lejos de Dios, lejos de la iglesia, 33 años que no comulgué. Todas las almas que se hubieran podido salvar con cada vez que yo comulgaba. ¡Qué dolor tan inmenso! El dolor más grande de un alma, de un católico, cuando sale de este cuerpo, es ver todas las Eucaristías desperdiciadas. Pero nosotros tenemos que partir de esto. Usted como católico debe entender que a lo mejor nunca se ha preguntado sinceramente si usted verdaderamente cree que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, está en esa hostia. Si usted verdaderamente cree. Ustedes se sorprenderán. Mire, hace unos 2 años atrás participé en unas encuestas que hicieron en la Iglesia Católica en California. Y esta encuesta era para preguntarle a los católicos que salen de misa de domingo si creían que Jesús estaba en la Eucaristía. Más del 40% de los católicos que salieron de esas iglesias decían que no creían. Ustedes se pueden imaginar eso. Y eso, católicos que comulgan los domingos, no creían. ¿Y qué sucede? Hay personas que van a adoración al Santísimo y me preguntan a mí a veces: ¿usted me podría dar algún consejo de qué debo hacer en el Santísimo para no dormirme? Porque después de que yo oro mi rosario, leo mis novenitas y leo un poco la Biblia o de algún libro santo que llevo, ya no sé qué hacer con el resto del tiempo. Pues miren, ustedes quieren saber una confirmación perfecta de alguien que no cree que Jesús está en la Eucaristía, pues esa persona es. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos a visitar a alguien importante en nuestra vida, ¿cómo nos preparamos? A veces compramos hasta un traje nuevo porque vamos a visitar a alguien importante. Nos preparamos minuciosamente y cuando encontramos a esa persona tan importante, no podemos estar 20 horas con los ojos así sin dormirnos un segundo. ¿Usted alguna vez se ha dormido hablando con alguien que es muy importante en su vida? ¿Algún amigo, una persona que le va a beneficiar en algo? ¿Una persona de quien usted se enamoró? ¿O quién sabe qué? ¿Se ha dormido conversando con esa persona? ¿Visitándola? Pues no. Entonces, si usted creyera que Dios está en la hostia y está visitando al Santísimo, ¿cómo es posible que se le duerma allá al frente de él? Pues es obvio que cree que está ahí solo y que no hay nadie en esa hostia. Porque si supiera que Dios está ahí, estaría como en éxtasis, estaría deslumbrado ahí, extasiado, pensando: Dios está acá, estoy con el Señor, con el mismo que me creó. Él me creó con sus propias manos y está en esa hostia. Lo mismo cuando usted viene a comulgar, ¿realmente usted sabe lo que viene a hacer? A veces ve uno en la fila de la comunión, como estábamos hablando hoy temprano, gente que lo empuja a uno.
Gente que viene y se pasa por encima de uno y le quita el turno que llevaba en la fila, ni les importa. Salen de cualquier lado de la iglesia y se meten adelante todo el mundo a comulgar. O se vienen corriendo al frente del altar cuando no es tiempo todavía, porque no les importa, porque van a recibir lo que ellos quieren recibir. Obviamente que esas personas no pueden de ninguna manera creer que el Señor está en la Eucaristía. ¿Cómo? Además, en la forma que lo reciben, ya se dan cuenta que no saben que está ahí. Y miren lo más triste: los satánicos se roban la Eucaristía de la iglesia para hacer misas satánicas. ¿Por qué se la roban? Porque seguramente, ¿no será que ellos creen que Jesús está en la Eucaristía? ¿Ustedes creen que se van a venir a robar un pedazo de pan? Eso lo pueden comprar en una panadería, ¿no? No se vienen a robar un pedazo de pan blanco. Ellos vienen a robarse a Jesús. Saben que ahí está y se lo van a llevar a desacrarlo, a hacer un rito satánico para ofenderlo, para hacer toda clase de cosas horribles contra su cuerpo místico. Y saben que es verdad, que ahí está. Y el diablo les va a dar muchos privilegios por haber hecho eso, porque esos diablos se los pidió que se lo llevaran para sacrificarlo. Entonces, en ese caso, hasta los satánicos creen más que Jesús está en la Eucaristía que muchos católicos. Es absurdo, pero es verdad. Entonces, nosotros debemos despertarnos a este don maravilloso. Debemos pedirle al Señor hambre eucarística. Yo les quiero mostrar algo muy importante. Si usted quiere saber cuán católico es, hasta dónde llega su catolicismo, hasta dónde está dentro de Dios, porque es muy fácil estar dentro de la religión. Usted puede ser súper religioso y entonces pedir a misa, rezar, arrodillarse por horas, estar en toda clase de peregrinaciones y cosas, y al mismo tiempo que hace eso no tiene ninguna otra relación con Dios. Pero le quiero decir esto: si quiere medir cuánto tiene de católico en su corazón, mida cuánta hambre tiene de la Eucaristía. Hambre, que le haga falta, que la necesite, que busque la Eucaristía, que quiera comulgar todos los días, que quiera venir a recibir ese pan. Si usted no tiene esa hambre, es que todavía no ha empezado a conocer el verdadero tesoro que Dios nos dejó en esta iglesia. Todavía no lo conoce, todavía no está ejercitando sus funciones de instrumento eucarístico, todavía no sabe que Jesús salva almas a través de cada comunión que usted recibe. Todavía no sabe que cuando usted se va a adorar al Santísimo y se gasta una hora ahí acompañando al Señor, que durante esa hora el Señor puede hacer maravillas para salvar almas, para bendecir su familia, para bendecir su comunidad, para detener muchos males. Entonces, es muy importante que usted piense, cuando usted viene a misa, tiene una necesidad, una sed, un hambre por ir a comulgar. Cuando usted no ha comulgado por varios días, siente la necesidad, la falta que le hace la Eucaristía. Si usted todavía no ha empezado a sentir eso, le debe implorar a Dios que le dé hambre eucarística. Por eso es que hay una costumbre muy antigua que viene de la Iglesia de Oriente, la Iglesia Católica de Oriente, y es que cuando bendecimos los alimentos, decimos: Señor, gracias por este pan que has puesto sobre nuestra mesa y por las manos que lo prepararon. Y ya que nos diste este pan, danos hambre del pan espiritual. Siempre pidiéndole al Señor el hambre por el pan espiritual. Eso debe ser una oración muy importante para nosotros los católicos. Acuérdese de pedirle al Señor hambre espiritual. Porque si usted no tiene hambre espiritual,
¿qué cree que es lo que lo está alimentando a usted? ¿De qué se está alimentando? Porque de algo se está alimentando. ¿Y qué será? Se está alimentando de su propio amor, o sea, del amor propio. Se está alimentando de su propia carne. Usted está alimentando de su humanidad, o sea, se está alimentando de la muerte, porque de ahí no hay vida. Si usted como católico comienza a tomarle ese amor a la Eucaristía, esa hambre por la Eucaristía, quiere llegar a la misa, quiere llegar, no se tiene que forzar para venir a misa, sino que su alma lo trae presuroso o presurosa hacia la Eucaristía. Y en ese momento comienza a vivir el alma una experiencia que la llena de luz, la llena de amor. La Eucaristía, como es un pan de ángeles que llaman el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es el único alimento que nos produce la fortaleza para nosotros perdonar, para amar, para tener paciencia y tolerancia, para tener caridad. La Eucaristía es el alimento del amor de Dios y es lo único que puede alimentar las virtudes. Ustedes se dan cuenta que cuando uno no tiene una buena vida espiritual de oración y una vida sacramental, eucarística, uno se va endureciendo y le cuesta trabajo amar, le cuesta trabajo perdonar. Es muy impaciente, no resiste muchas cosas, no pone muchos oídos para escuchar a nadie. Quiere que lo escuchen, pero no quiere escuchar. Y se vuelve una persona completamente de la carne. Pero la Eucaristía nos comienza a transformar, porque la Eucaristía nos da la salud que necesitamos nosotros para poder fortalecer el alma y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es un don maravilloso y encima de eso nosotros rescatamos almas. El Señor rescata almas a través de nosotros cada vez que comulgamos. Esto es muy importante tenerlo claro, porque si nosotros pensamos quiénes somos como católicos, nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. ¿Cuánto tendremos que orar por nuestros sacerdotes? Pónganse a pensar. El diablo los detesta. A nosotros también, porque nosotros somos eucarísticos, pero con más razón al sacerdote, que es el que baja al Señor a esa hostia y luego la sirve para nosotros. Y encima de eso nos perdona los pecados para que podamos comulgar en paz con Dios y recibir ese beneficio. ¿Cómo será? Por eso todos los días debemos rezar por los sacerdotes y por vocaciones sacerdotales. Nosotros tenemos la ventaja en Latinoamérica de que todavía podemos decir que somos mayoría católica, por lo menos en muchos de los países. Y por muy lejos que le quede una iglesia a usted, le quedan unas pocas cuadras, con excepción de los que viven por ahí en ranchos alejados o en comunidades indígenas, como en Chiapas, que hay tanta comunidad y tiene muchos diáconos, pero los sacerdotes o el sacerdote no puede llegar por allá muy a menudo. Hay situaciones, pero en general nosotros tenemos iglesias muy cerca todo el tiempo. Hay países donde se ha acabado tanto la fe y tienen tan pocas vocaciones que a la gente le toca viajar hasta 3 horas para ir a misa. Tiene que irse prácticamente a otra ciudad a misa porque no le encuentra en el vecindario, no le encuentra en ninguna parte donde está viviendo. Estas cosas son, nosotros nos damos por aludidos de que ya tenemos todo y no sabemos qué va a pasar cuando nos falte. Pero las vocaciones, entre más materialismo, menos vocaciones. Y las vocaciones que tenemos, muchas son vocaciones muy débiles, de sacerdotes, monjas, que son muy del mundo y que no son espirituales. Y todo esto es el resultado del mundo en que vivimos. Ahora, después de nosotros entender de que la Eucaristía es el don más maravilloso que hay, entonces ya podemos saber que cuando yo entro a este templo, desde que entro, estoy consciente que estoy en la presencia de Dios y que ese Dios está vivo ahí y que esta es su casa, porque aquí estamos en la Jerusalén del cielo.
la iglesia en la tierra es una iglesia que está perfectamente unida al purgatorio y al cielo, perfectamente. Cuando se celebra la Eucaristía, aquí están las tres iglesias juntas, que son el mismo cuerpo místico de Jesús. Están las almas de purgatorio, estamos nosotros y está la iglesia del cielo, que es la que desciende sobre el altar. Y esto debíamos tenerlo muy consciente para que nos demos cuenta que cuando yo comulgo y estoy en gracia de Dios y salgo de la iglesia, yo soy luz para este mundo, porque irradia de mi corazón toda esa fuerza eucarística. Pero para eso necesitamos aprender a confesarnos, porque mientras más entendamos del sacramento de la confesión, más vamos a poder adquirir esa fuerza que necesitamos para poder recibir la Eucaristía y entregarla como la debemos entregar, como alimento para todas las personas que Dios coloca en nuestra vida. Es muy importante saber qué pasa cuando comulgamos, qué pasa durante la misa, ese misterio. Miren que el sacerdote se está vistiendo y ya les dije que hasta el demonio tiembla. Luego, cuando sale el sacerdote, ya está revestido litúrgicamente, de acuerdo a la liturgia, tiene un color diferente. Y miren que cuando sale el sacerdote, ya está el Espíritu de Jesús sobre esas vestiduras, porque Él mismo celebra este misterio, el mismo Jesús en la persona del sacerdote. Ahora, nunca tienen que preocuparse ustedes en qué estado se encuentra el sacerdote. Cuando Jesús envió la primera vez a sus apóstoles, entre ellos iba Judas Iscariote, y Judas Iscariote era un traidor. Sin embargo, cuando él regresó con los demás, también él había sanado enfermos, liberado posesos, había hecho lo mismo que los demás. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible? Pues es que Dios siempre es fiel, y a veces habrá un sacerdote celebrando la misa en pecado mortal. Pues qué diferencia hay entre ese y Judas Iscariote. Judas también estuvo en la última cena y comulgó, pues igual hace este sacerdote, pero eso no va a evitar de que el misterio se consuma, ese misterio se consuma, aunque el sacerdote no sea fiel, porque así es Dios, siempre es fiel. Pero yo les puedo poner un ejemplo. Cuando se expone el Santísimo aquí en el altar, si ustedes verdaderamente creen que ese es Dios, se podrían imaginar la luz que hay en todo este vecindario solo con ese sacramento expuesto ahí. Yo me refiero a una luz espiritual, porque no lo pueden ver con los ojos de la carne, pero los espíritus sí la pueden ver. Entonces, si se expone el Santísimo acá, toda fuerza del mal que está activa en este vecindario se tiene que esconder. No resisten la luz, se queman. Y mucho prisionero que está prisionero del pecado durante la Eucaristía se convierten, porque en la Eucaristía, cada que se celebra una misa, suceden cosas extraordinarias en el mundo espiritual, cosas que no podemos ver, pero suceden. Por eso es tan importante saber cómo debemos respetar la iglesia, cómo debemos respetar el templo de Dios, y cuando entremos, acordémonos dónde estemos, porque esto se paga muy caro, las irreverencias en la iglesia. Tenemos que acordarnos dónde estamos, y tenemos que darnos cuenta que entre más amor le cojamos a la Eucaristía, más paz en el corazón, más gozo, porque la Eucaristía nos va a fortalecer. Es un don extraordinario, extraordinario. Nunca nos lo pudiéramos imaginar lo poderoso que es. El Señor Jesús, si ustedes algún día se les atraviesa por ahí un protestante, una de esas sectas cristianas, y le dice, muéstrame dónde está la Eucaristía como tú la conoces en la Iglesia Católica, en las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo.
Jesús le aparece a los discípulos de Maús en el camino, cuando ellos iban de regreso a casa, todos desconsolados, y les comenzó a hablar los misterios de la fe, a recordarles todo lo que Jesús les había dicho, pero ellos no sabían que ese era Jesús. Y caminó con ellos hasta la casa, y no sabían que era Jesús. Cuando él aceptó entrar a cenar con ellos, en el momento que partió el pan, se les apareció a ellos como Jesús y pudieron ver que era Jesús. Pero ¿cuándo fue? ¿Cuando estaban hablando la palabra? No, fue cuando partió el pan. Y al mismo tiempo que apareció, se desapareció. Esa fue la primera prueba que Jesús dio de que está vivo en el pan, en la Eucaristía. Por eso no lo pudieron ver en el camino, solo lo vieron cuando partió el pan. Ahí está una prueba, esa es una prueba. Y esto tenemos que entender de que no solo de la palabra va a consumarse el misterio. Por eso se dice, y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Para que suceda eso, tiene que suceder el misterio de la transustanciación, que es cuando se convierte ese vino y ese pan en carne y sangre del Señor. Y esto en el corazón, entre más creamos en esto, entre más creo yo en eso, de que eso es verdad, más amor y reverencia le voy a tomar a la Eucaristía. Porque si yo creo en eso, estoy creyendo en lo más importante de mi vida, de que el Señor está vivo ahí. Miren que el pueblo hebreo, cuando recorrió el desierto, y después de que sucedieron todos esos milagros en el desierto, llevaba el arca de la alianza. Y esa arca solo la podían cuidar la tribu de Leví. Dios escogió una tribu solo para ser sacerdotes. Y ellos se encargaban del altar, de los 2 altares. Pues en esa arca de la alianza que cuidaron tanto, sobre la cual Salomón hizo el templo más precioso como nunca se le ha hecho a Dios ni se le hará en la tierra. Y esa arca, a quien la respetaban tanto, que para poder pasar a la tierra prometida, primero pasó los sacerdotes con el arca y por último el pueblo de Dios. Pero miren que lo que yo quiero decirles con esto es que esa arca lo que tenía era la vara de Aarón que había florecido, las tablas de los mandamientos y una muestra del maná que caía del cielo. Y esa era el ara, ese era lo sagrado que tenían en el templo. Obviamente que era muy sagrado, pero hoy tenemos acá el Santísimo Sacramento. Y está ahí el Dios vivo. Ya no es la vara de Aarón, ni un pedacito de maná, y tampoco es las tablas de los 10 mandamientos. Es el Dios vivo que está presente en la Eucaristía. Dios, entre más nos compenetremos en esto, más vamos a conocer a Dios, más nos vamos a adentrar a Él, más nos va a bendecir, más nos vamos a santificar. Es muy importante descubrir esta verdad en nuestro corazón, porque es demasiado vital de que descubramos el misterio que es la Eucaristía, y que en ese misterio podamos saber también que no podemos ir a recibirla sin estar perfectamente preparados. Porque como dice San Pablo, él dice: no te atrevas a venir al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Si ese pan fuera un símbolo, como pretenden decir los protestantes, ¿ustedes creen que San Pablo le hubiera dado tanta importancia? Pues nunca le hubiera dado tanta importancia. Si era un símbolo nomás, ¿por qué va a ser tan importante? ¿Por qué me voy a preparar para venir a recibirlo? ¿Me puedo comulgar sin confesarme si era solo un símbolo? Pero es que no lo es que es un Dios vivo, y ese Dios vivo se sirve como alimento a nosotros para que nosotros lo surtamos de alimento a los demás. Cuando usted comulga, tiene fuerza para amar,
y cuando sale de la iglesia después de comulgar está lleno del Espíritu de Dios. Esto es algo extraordinario. Por eso nosotros debemos prepararnos antes de llegar a la iglesia, antes de venir a comulgar, y cuando estamos acá prepararnos aún más y nunca ir a comulgar sin habernos confesado debidamente antes. No quiere decir que hay que confesarse antes de cada vez que uno comulga, pero me refiero, hay que mantenerse en gracia de Dios para poder comulgar. De lo contrario no se debe. Pues voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en esta palabra vivamos el cierre de esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, desde el versículo 1. Dice: obediencia a la autoridad. Que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios. Así pues, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra el ordenamiento divino, y los rebeldes se ganan su propia condena, pues los gobernantes no han de ser temidos cuando se hace el bien, sino cuando se hace el mal. ¿Quieres no tener miedo a las autoridades? Haz el bien y recibirás su alabanza, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva la espada, porque está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es necesario estar sujeto, no solo por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Por esta razón les pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios, dedicados precisamente a esta función. Dadle a cada uno lo que se le debe, a quien tributo, tributo, a quien impuestos, impuestos, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por este día de reflexiones y le pedimos al Señor que verdaderamente cuando todos salgamos de aquí hoy, que haya sucedido algo en nuestros corazones. A ustedes no les daría mucha tristeza que ustedes salgan de aquí hoy y no haya pasado nada en su alma ni en su corazón. Sería muy triste, porque eso querría decir que tenemos un corazón de piedra, que tenemos un corazón que no se quiere ablandar. Cuando nosotros vivimos un día de reflexiones así, es para salir renovados en el espíritu, tocados adentro del corazón, con decisiones nuevas hechas, con propósitos de enmienda, de cambio, diciéndole al Señor: te he escuchado, quiero cambiar, dame fuerza, yo creo en ti, yo te amo, quiero serte fiel, quiero cambiar, quiero sacrificarme, quiero dejar las cosas que me separen de ti, así sea lo más amado. ¿Qué puede ser más importante que Dios en esta tierra? ¿Un ser humano? ¿El dinero? ¿Sus ambiciones? No puede ser. Uno no puede cambiar a Dios por criaturas, no puede cambiar a Dios por el dinero, no puede cambiar a Dios por el miedo, no puede cambiar a Dios por nada, porque sería idolatría. Usted se puede imaginar, si usted vive en pecado mortal por adorar a otra criatura humana, es un idólatra, está en peligro, grave peligro. Si usted está separado de Dios por adorar el dinero, porque hace cosas ilícitas, corruptas, deshonestas, usted es un idólatra, porque usted está adorando el dinero. Si usted es una persona que está separada de Dios por la gula, porque come desordenadamente y le hace culto a su vientre y vive para comer, no come para vivir, usted está separado de Dios, y en ese caso disminuye su vida y tanto otro pecado que nos separa de Dios. Por eso pidámosle a Dios. Todos somos pecadores, todos tenemos defectos, todos tenemos diferentes problemas y diferentes flaquezas, pero pidámosle al Dios misericordioso por nuestro Señor Jesucristo,
por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, que el Padre Celestial hoy nos dé la gracia de que al salir de este templo seamos unas personas nuevas. Qué triste sería saber que salieron de este templo gente que llegó en pecado mortal y se quieren volver para la casa en pecado mortal. Dios no lo permita que hagan eso. ¿Qué tal que se mueran hoy? No hagan eso. Hoy es el día de la conversión. Hoy es el día para cambiar, porque de pronto es su último día. La muerte nos llama por edades. Tengan eso seguro. Esta vida es un instante en la eternidad, y en este instante se pierden millones de almas porque se enamoran de esto, se enamoran de la carne, de las criaturas, del dinero, de tantas cosas de este mundo, y venden el alma. Pues no, hoy es el día para cambiar. Hoy es el día para entregarle la vida al Señor. No tengan miedo, no tengan miedo. Tengan miedo al pecado, nada más, pero no tengan miedo a dejar el pecado. El diablo los tiene engañados, haciéndoles creer que si dejan ese pecado, ¿qué va a hacer de ustedes? Mire, así le toque vivir debajo de un puente, vivirá más feliz porque va a tener su conciencia tranquila. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios si nosotros nos abrazamos a Él? Nadie, nada nos podrá. Por eso, sacrifíquense, hagan el esfuerzo, láncense en el abismo de Dios. El Padre quería que al terminar hoy, o sea en este momento, pudiéramos recibir algunos testimonios. Sería muy bonito si alguien se atreve a darle la alegría a toda esta congregación que está acá, de decirles que hoy el Señor le tocó el corazón y usted va a ser una persona nueva y va a dejar el pecado en que llegó. Eso sería un regalo para la iglesia, un baile para los ángeles, una alegría para todos nosotros, saber que no hemos perdido el tiempo, que vinimos acá y hay almas que se salvaron. Eso sería para glorificar a Dios desde el fondo de nuestra alma. Qué bueno que den testimonio, porque el testimonio es lo único que mueve los corazones. ¿Qué me gano yo con venir a gritar aquí lo que estoy gritando si nadie está cambiando? Perdemos el tiempo. Por eso, como el Señor decía, les tocaron flauta y no bailaron, les hicieron esto y no se rieron, les hicieron aquello y tampoco reaccionaron, porque están muertos. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la vida y que hoy podamos testificar las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros. Pues yo los quiero mucho, le pido al Señor que los bendiga. Acuérdense que ustedes son templos de Dios, piedras vivas del templo de Dios. De ustedes depende la salvación de miles de almas, pero para eso tienen que convertirse de verdad, tienen que entrar en gracia con Dios y serle fieles al Señor. No hay felicidad más grande que esa. Amén.